Iniciamos ahora el estudio del transporte de energía convectiva. Anteriormente habíamos visto el transporte de energía molecular o conductivo. Este está representado por la ley de Fourier, cuya ecuación nos brinda un vector de densidad de flujo de energía molecular o conductiva. Este vector está representado en la transferencia de calor por un gradiente de temperaturas dentro de un medio continuo, en una sola fase. Puede ser dentro de un sólido, dentro del volumen de un líquido o dentro de un volumen de un gas. Ahora, si cualquiera de estos medios continuos se mueve, es decir, fluye, que en este caso puede ser un gas o un líquido, en ese caso aparece un nuevo mecanismo de transporte, que es el transporte convectivo. En un medio fluido, donde se presenta un movimiento del medio, recuerden que esto tiene que ver con la deformación del medio, la presencia de una viscosidad del medio, el transporte de cantidad de movimiento y todo lo que hemos visto en el anterior capítulo. El hecho de que el medio se mueva genera un transporte de energía también debido a ese movimiento, a ese transporte del medio, porque el medio puede tener también una temperatura y también tiene una energía interna, también tiene una energía cinética, etc. Entonces, este contenido energético se mueve junto con el fluido y eso provoca un transporte de energía que en este caso se conoce como convectiva. Comúnmente la energía transportada por este fluido se puede dividir en tres tipos: la energía cinética, que es propia de la velocidad del fluido; la energía potencial, que tiene que ver con la posición de la masa del fluido respecto a un sistema de referencia; y la energía interna, que tiene que ver con la energía debida a las características de las moléculas del fluido, en términos de energías moleculares. Bien, para la mayoría de los problemas que nosotros vamos a considerar, la energía potencial comúnmente se desprecia frente a estas dos energías. Bien, entonces, la energía cinética y la energía interna serían las que generalmente se toman en cuenta para estudiar el transporte de energía convectivo en el nivel de sistemas que nosotros estudiamos. Por conveniencia, vamos a expresar ahora la energía cinética por unidad de volumen de fluido, que es una manera más conveniente, que lo vamos a ver más adelante. Esto se va a expresar así: un medio de la densidad, en lugar de la masa, que es una expresión muy común, por la velocidad al cuadrado. Estamos hablando de la velocidad del medio fluido en un punto cualquiera. Si analizamos las unidades de esta expresión, esto nos va a dar unidades de energía por unidad de volumen. En el sistema internacional, por ejemplo, el término ρ por v cuadrado sería kilogramo metro cúbico por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Reordenando, podemos subir el segundo cuadrado y separar el metro cuadrado, y nos aparece kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro entre metro cúbico. Esto se transforma en newton por metro sobre metro cúbico y nos da joule por metro cúbico. Es una unidad de energía volumétrica, la energía por unidad de volumen del sistema. Lo mismo podemos hacer con la energía interna. Para la energía es conveniente expresar la energía en términos específicos: la energía específica por unidad de masa, la energía interna, que se utiliza este símbolo para representar la energía interna específica, en este caso la energía por unidad de masa. Bien, esta energía interna por unidad de masa yo puedo multiplicarla por la densidad del fluido, de modo que los términos de masa se cancelan y yo obtengo la energía por unidad de volumen. Las unidades correspondientes, bueno, se van a compatibilizar en su momento, pero el concepto de energía por unidad de volumen ya está definida claramente. Entonces, habíamos dicho que esta energía potencial nosotros podíamos despreciarla respecto a estas otras dos, y la energía transportada por el fluido, en este caso, la asumimos como la suma de estos dos componentes, la energía cinética y la energía interna por unidad de volumen. Bien, en este caso, ahora analicemos la tasa de transporte de energía convectiva. Antes habíamos analizado el contenido de energía
para un volumen de fluido, que estaba dado por energía por unidad de volumen. Si nosotros multiplicamos la energía por unidad de volumen que transporta un fluido por su volumen por unidad de tiempo, es decir, por su flujo volumétrico o caudal, está claro que voy a obtener la energía por unidad de tiempo que transporta el fluido. Bien, si pasamos los términos correspondientes a lo que habíamos definido, tenemos que la energía por unidad de volumen que transporta un fluido estaría dada por la energía cinética más la energía interna del fluido por unidad de volumen. El volumen por unidad de tiempo, que no es nada más que el caudal, nosotros lo podemos determinar conociendo la velocidad del fluido y definiendo un área de flujo. Si multiplicamos esta velocidad por área de flujo, tenemos el flujo volumétrico. Y esto nos entrega la energía por unidad de tiempo o la tasa de transporte de energía convectiva. Ahora, definamos este punto, es decir, definamos un área de flujo a través de la cual pasa el fluido con una determinada velocidad. En este caso, ahora, analicemos esta área de flujo en una magnitud muy pequeña en un punto dado de flujo. Consideremos entonces un punto P definido dentro del volumen del fluido, donde en este punto la velocidad del fluido es V, como pueden ver acá, y tiene una dirección determinada. Este punto P está definido por un sistema de ejes coordenados cartesianos en este caso, donde definen la dirección X, Y y Z. ¿Bien? Ahora, sobre este punto P definamos un área diferencial, o sea, un área cualquiera, en este caso un área muy pequeña que le estamos llamando ds. Ahora, lo que nosotros nos podemos preguntar es, ¿cómo yo puedo calcular el caudal que pasa a través de esta área debido a la velocidad del flujo V en este punto? Como el componente de velocidad tiene tres elementos, Vx, Vy y Vz, voy a determinar inicialmente este componente para la dirección X, que es perpendicular al área de S y que define evidentemente el caudal mediante este cálculo. Entonces, lo que yo necesito es la velocidad perpendicular al área de S. Y ese sería el componente Vx del flujo. De esta manera voy a calcular la tasa de transporte de energía, pero asociada a una dirección de flujo. En este caso es la X, que es perpendicular al plano dado por la área de S. Entonces la velocidad que voy a utilizar es la componente X de la velocidad total, y el área de flujo evidentemente es el área perpendicular a la componente X. Con eso ya puedo representar esta tasa de transporte de energía de una manera más completa. De esta manera puedo tener una relación que me describe la tasa de transporte de energía convectiva a través de una superficie perpendicular al eje X. Bien, tenemos la energía convectiva por unidad de volumen multiplicada por el caudal volumétrico, lo que me da la tasa asociada a la dirección X. Puedo hacer lo mismo ahora para las tres direcciones de flujo de las cuales compone el vector de velocidad total. Entonces tengo que utilizar diferentes áreas perpendiculares a cada eje, en este caso al eje Y, y luego otra área perpendicular al eje Z. Antes de hacer eso, debemos considerar también que este componente de la energía cinética en realidad también se lo puede desglosar. Este componente en realidad es un medio de la densidad por la velocidad, pero la velocidad tiene tres componentes. Entonces, de esa manera, debo de disociar esto en sus tres componentes. Bien, esta manera de escribir la energía cinética lo vamos a utilizar más adelante, pero solamente hay que aclarar que esta velocidad tiene tres componentes y se afectarían de esta manera. Mientras tanto, quedémonos en esta definición por el momento para llevarla ahora a los otros componentes Y y Z con planos perpendiculares a cada uno de ellos.